Maduro sacudió a la ONU. Con una declaración contundente y sin rodeos, el presidente venezolano puso en jaque a la relatora de Naciones Unidas, quien salió a llorar por la detención de Parkinson Rocha, abogado del bando opositor. Para Maduro, antes de exigir algo a Venezuela, la ONU debe rendir cuentas por su silencio ante las atrocidades que Israel comete en Gaza. En su discurso comparó las acciones israelíes con los crímenes de la Alemania hitleriana, denunciando una guerra de colonización que busca dominar los recursos del Medio Oriente a través de la destrucción y el miedo. Mientras el mundo calla, Venezuela alza su voz en defensa de los oprimidos, enfrentándose a un doble rasero que, según Maduro, permite la opresión en Gaza mientras condena las acciones internas de su gobierno. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Así se calla la ONU. Nicolás Maduro no es un hombre que suele callar ante lo que considera injusticias flagrantes, y menos aún cuando siente que las críticas hacia su gobierno vienen de aquellos que, en su opinión, han sido cómplices de tragedias mucho mayores. La reciente solicitud de la relatora de la ONU, Margaret Saythan-Waite, liberar al abogado Parkinson Rocha, acusado de colaborar con la oposición en las elecciones venezolanas, fue recibida con una contundente respuesta que dejó claro cuál es el verdadero conflicto. Según el mandatario venezolano, la hipocresía de la comunidad internacional frente a los crímenes que perpetra Israel en la Franja de Gaza. El caso de Rocha, presentado por Saythan-Waite como un ejemplo de represalias políticas, es solo una pieza en un tablero mucho más amplio, donde la ONU, con sus pedidos de intervención humanitaria, parece ignorar, o peor aún, legitimar la violencia y la opresión que Maduro denuncia. El abogado detenido el 27 de agosto, después de haber asesorado a la Plataforma Unitaria Democrática, un grupo opositor, desde entonces ha permanecido en la prisión de Helicoide, un centro de detención que para muchos se ha convertido en un símbolo de la caída de los golpistas. La respuesta de Maduro a las peticiones de la ONU fue demoledora. Antes de exigir la liberación de un abogado opositor, las Naciones Unidas deberían rendir cuentas por su silencio frente a las masacres que Israel lleva a cabo en Gaza. Las comparaciones no se hicieron esperar. Según el mandatario, las acciones del Estado israelí y sus aliados occidentales son incluso peores que los crímenes de la Alemania hitleriana. Esta acusación es especialmente impactante por la carga histórica y emocional que implica, y por el hecho de que Maduro equipara los bombardeos israelíes en Gaza con las atrocidades del Holocausto. El centro penitenciario donde está recluido Parkinson Rocha, el Helicoide, fue construido originalmente como un centro comercial futurista de los años 50. Sus laberínticas instalaciones ahora sirven como una prisión que alberga a personas acusadas de querer apoyar un golpe. La ONU y grupos de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones el supuesto uso de tortura en este lugar, pero las autoridades venezolanas han desmentido todas estas acusaciones, calificándolas como injerencismo. Rocha no fue una excepción. Durante los primeros días de su detención, su paradero fue desconocido. Saythan-Waite expresó estas preocupaciones y su llamado a liberar a Rocha se basaba supuestamente en el riesgo que su vida corría dentro del Helicoide. Pero para Maduro, las prioridades están en otro lugar. Si bien la situación de Rocha es relevante para la política interna de Venezuela, el presidente aprovecha la oportunidad para elevar el discurso a una escala global, vinculando las críticas hacia su gobierno con lo que él percibe como un doble estándar de la comunidad internacional. Para entender la contundencia de la respuesta de Maduro, es esencial comprender el contexto que rodea el conflicto en Gaza y las acusaciones contra Israel. La Franja de Gaza, un territorio pequeño pero densamente poblado, ha sido escenario de múltiples enfrentamientos entre el ejército israelí y grupos palestinos como Hamas. Las operaciones militares en la región han dejado miles de muertos, en su mayoría civiles palestinos, y han provocado una crisis humanitaria que ha sido denunciada por organismos internacionales, pero que no han derivado en sanciones o acciones
concretas contra Israel. Maduro ha sido uno de los líderes más críticos de las políticas israelíes en la región, y su retórica ha escalado en los últimos años. En discursos recientes ha comparado los bombardeos en Gaza con las tácticas de terror usadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, lo que no solo apunta a la gravedad de los actos, sino a la impunidad con la que, según él, Israel actúa gracias al respaldo de Estados Unidos y Europa. Lo que estamos viendo en Gaza, afirmó en una de sus alocuciones televisivas, es un intento de colonización, una guerra para exterminar al pueblo árabe, como lo intentaron con los judíos durante la era nazi. Esta declaración es clave para entender por qué Maduro rechaza de manera tan frontal las intervenciones de la ONU en su política interna. Para él, la organización no tiene autoridad moral para exigir nada mientras continúe guardando silencio o, peor aún, respaldando tácitamente las acciones israelíes. Maduro no está solo en sus críticas a la ONU y a las potencias occidentales. Varios países, sobre todo en América Latina, África y Asia, han expresado en diferentes foros su descontento con la manera en que la comunidad internacional maneja los conflictos en el Medio Oriente. Desde la invasión de Irak hasta la intervención en Libia, muchos gobiernos han acusado a Estados Unidos y sus aliados de desestabilizar la región, en un intento de asegurar el control sobre los recursos energéticos. El caso de Gaza, sin embargo, es aún más simbólico. Durante décadas, Israel ha contado con el respaldo incondicional de Estados Unidos y en menor medida de la Unión Europea. A pesar de las condenas ocasionales por el uso excesivo de la fuerza, las sanciones reales contra el Estado israelí han sido prácticamente inexistentes. En este sentido, Maduro ve una doble moral evidente. Mientras que su gobierno es constantemente señalado y criticado por la comunidad internacional, las acciones de Israel son justificadas como parte de su derecho a la defensa. Maduro ha ido más allá al sugerir que la extrema derecha en Venezuela apoya estas acciones en el Medio Oriente, alineándose con los intereses coloniales de Estados Unidos e Israel. Para el presidente, los sectores opositores que reclaman justicia en Venezuela son los mismos que respaldan la opresión de los palestinos. En este juego de espejos, la narrativa de Maduro sitúa a su gobierno como el último bastión de resistencia contra el imperialismo, tanto dentro como fuera de la frontera. La ONU, por su parte, ha intentado mantener una postura equilibrada, pero la situación en Venezuela y la cuestión de los derechos humanos siguen siendo temas puntuales para ellos. En el caso de Perkin Rocha, la organización ha insistido en que su detención es un ejemplo claro de cómo el gobierno venezolano utiliza las instituciones del Estado para perseguir a sus opositores. Las declaraciones de Satterthwaite no dejan espacio para interpretaciones ambiguas. Rocha es un preso político y su encarcelamiento es un ataque directo contra la democracia, asegura. Sin embargo, Maduro no cree en estos cuentos. En su posición, las intervenciones de la ONU están directamente relacionadas con los intereses de las potencias occidentales, aquellas mismas que, según él, han llevado el caos y la destrucción al Medio Oriente. Si la ONU quiere hablar de justicia, sostiene Maduro, primero debe asumir su responsabilidad en los crímenes que se cometen contra el pueblo palestino. La confrontación entre Maduro y la ONU no es nueva, pero la situación actual en Gaza ha dado a esta disputa un nuevo nivel de intensidad. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.